Hoy, miércoles 7 de febrero de 2024, jornada académica número 483 de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación en el programa La Memoria Histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema es la muerte del bandolero liberal, alias Mediavida, ocurrida en hechos lamentables en el municipio de Prado, Tolima, en enero de 1960, y que se suma ya a la cantidad de aristas que le hemos venido encontrando al problema de la violencia en Colombia y en específico en el departamento del Tolima en ese momento, con lo cual nos amplía el espectro de conocimiento de las dificultades que tenía Colombia y que sigue padeciendo 64 años después, debido a que los gobiernos de turno no han encontrado o no han planeado o no han previsto o no han tenido la perspectiva de evaluar hacia dónde tienden esos conflictos. Y lo que ha habido es una forma de reciclarlos, una realidad de renovación permanente de la violencia, más no de combate al origen del problema. Adelante, mi coronel. Coronel, durante varias décadas las diversas ramificaciones comunistas colombianas y sus cuadrillas armadas estructuraron el crecimiento metodológico de las cuadrillas de bandoleros comunistas combinadas con bandoleros liberales sobre los llanos orientales. ¿Por qué el municipio de Prado, Tolima, juega un rol tan importante en la violencia tripartidista, el nacimiento de las FARC y en la violencia narcoterrorista que 7 décadas después no cesa en el país? Pues es que el departamento del Tolima, mi coronel, como lo vemos en el mapa, tiene muchas características especiales, fundamentalmente dos cordilleras, la central al occidente y la oriental al oriente del departamento, y es atravesado por el Valle del Magdalena. Sus tierras son muy ricas para la agricultura y muy aptas para asentamientos humanos de colonización, descuajando bosque, porque quien llegaba allí encontraba eh, alimentación, que es lo fundamental para un ser humano, agua para cultivar y espacio donde hacerlo, pero infortunadamente con eso hubo mucha pugnacidad política que con el paso del tiempo fue evolucionando, evolucionando, dando paso a la aparición de grupos armados con intereses bandoleriles y con intereses políticos ya de dirigentes en una segunda etapa y finalmente con intereses del narcoterrorismo comunista. Entonces, se podría decir que gran parte de la historia del conflicto armado en Colombia se ha desarrollado desde el departamento del Tolima o dentro del departamento del Tolima o hacia el departamento del Tolima. Le caben varias preposiciones allí. Y la geografía, reiteramos, por desgracia, ha sido una, mm, un elemento contributivo a que este fenómeno se multiplique, porque la geografía humana de Colombia y de los departamentos andinos es muy relacionada con toda la evolución de el problema de la violencia, atada a la misma mutación demográfica y a los procesos de desarrollo agroindustrial que son muy incipientes todavía. Es un tema que todavía no se ha estudiado con imparcialidad, ya que existen muchos estudios de universidades, inclusive la del Tolima y la Nacional y otras, pero siempre con el sesgo de una victimización previa del campesinado por parte del Estado, y pues ahí ya se pierde la objetividad, porque se está partiendo de una realidad que es válida para las teorías marxistas, pero que no es totalmente válida para la reconstrucción de los hechos como ocurrieron y a dónde hemos llegado. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿podría decirse que entre 1958 y 1962 el presidente Alberto Lleras Camargo toleró 4 repúblicas independientes a bandoleros liberales y comunistas en el sur del Tolima
con base en los documentos publicados por los medios de comunicación de esa época. Sí, se podría aseverar eso. eh, Tratando de darle una defensa a su actuación, se diría que era que todo el departamento estaba descompuesto y es una realidad, porque al norte, o sea, en estos municipios de Mariquita, eh, Fresno, Honda, Palo Cabildo, que en ese tiempo era un corregimiento, Herbeo, Villahermosa, Armero, Lérida, Ambalema, en estos Santa Isabel y Venadillo, todos estos municipios del norte se habían asentado una cantidad de cuadrillas por un proceso que inició en Fusagasugá y Biotá el señor Jorge Eliezer Gaitán, coadyuvando a la expropiación de una finca cafetera, y está, inclusive en internet se consiguen los documentos de los procesos que se hicieron en otras haciendas de estas, tratando de expropiar a los dueños de las haciendas y de repartir las tierras entre los campesinos. Y atado con eso, pues vino la violencia liberal, conservadora y comunista que ya hemos mencionado, que pretendía robar tierras, asesinar y desaparecer al adversario per se. Entonces, esa era la realidad del norte. En el oriente habían pasado apenas 8 años, 5 años, desde el 53 al 67, y del 52 al 60, pues 8, y del 55, que fue la parte más crítica, al 60, pues 5 años, de toda la violencia que se desarrolló en Icononso, Cunday, Villarrica, Dolores, Alpujarra, Prado, Natagaima y Purificación. Fueron municipios muy afectados, especialmente Villarrica, con su corregimiento La Colonia subiendo a Cundinamarca, en la cuchilla del Altamizal, y siguiendo hacia el sur por el Páramo, hacia Uribe y el Duda. Entonces, en esa región se presentaron muchos conflictos y había una calma chicha, porque en el gobierno de Rojas Pinilla, los guerrilleros liberales que han combatido contra los comunistas en los 50, supuestamente han dejado las armas, pero seguían todos con una prevención y previsión de que esto puede volver a estallar, y tenían unos líderes naturales, unos campesinos muy hábiles para dirigir comunidades, los cuatro: Arboleda, Mariachi, Vencedor y Peligro. El gran problema con Vencedor era que estaba ya muy cooptado por el Partido Comunista, lo han jalado, y lo hemos explicado varias veces que tenía sus propios códigos de funcionamiento los cuatro, que existían, claro, autoridades municipales, judiciales, pero que estos eran los que ponían la ley y el orden. O sea, eran como en Afganistán o en las regiones tribales de Pakistán o del África, señores de guerra, señores de la guerra, eran los dueños de la región. Y sí existía ahí la autoridad municipal, pero hacían lo que ellos decían. Y la gente les comía más a ellos, les corría más a ellos, por una razón muy sencilla, porque iban donde el inspector de policía y le ponían el problema de la partición de aguas, que es una de las grandes causas de conflictos en el campo entre propietarios de tierras, porque alguno la quiere tirar de más de vivo, quitarle el agua a la otra finca, o abrir una nueva zanja para que pase menos agua, o colocar una bocatoma y robarse el agua, y ahí vienen los problemas. Vienen los cortes de las mangueras, los machetazos. Entonces, las personas bajaban al pueblo a hablar con el inspector de policía, y él tenía que seguir un procedimiento y tenía que actuar de acuerdo con la ley, y a veces, si era del partido contrario, se hacía el loco. En cambio, iban donde los muchachos, como les dicen, a Mariachi y sus bandidos, a Peligro, a Vencedor, y eso era rapidito, que llegaban y llamaban a los dos y los ponían a que hicieran una sequía, como se repartía el agua, colocaran la cerca por donde iba, y por donde dijo el comandante Mariachi, por ahí quedó resuelto el problema, o por donde dijo Vencedor o Peligro o Arboleda o un delegado de él. Y si se ponen muy ariscos, como decían ellos, o los mataban, a los que sacaban de la región, o les ponían multas, etcétera. Organizaban los bazares con las multas, hacían la fiesta, el reinado popular, organizaban el mantenimiento de los caminos, daban la orden de qué sitio a qué sitio trabajaba cada quien, y el que no cumplía, pues comenzando que se ganaba su planera, como decían. Entonces tenían un control total en el sur del Tolima, aunque había autoridades nombradas, pero ellos eran los que ejercían de facto la solución a los problemas y estos aspectos que vemos ahí. Entonces, por un lado se le puede entender que el presidente tenía muchos problemas, y que por la forma como se manejaba el país en esa época,
que todo era el centralismo total, porque los presidentes nombraban hasta alcaldes. En la mayoría de los casos de las principales ciudades eran nombrados por ellos. Los gobernadores eran nombrados por el presidente y muchos cargos más. Entonces, podría ser la sobrecarga, podría ser la incapacidad, podría ser el desconocimiento del país, pero lo cierto es que ahí había cuatro repúblicas independientes gobernadas por bandidos y paralelamente el Partido Comunista estaba dentro de Planadas construyendo la República Independiente de Marquetalia y Vencedor jugaba las dos cartas, era liberal y era comunista y como vemos en diciembre del 59 hizo una reunión con estos, los citó a todos, Mariachi no quiso ir y ahí comenzaron fue a hablar de que había que apoyar a Chispas que andaba por el norte, pero que se presumía que como acababa de cometer dos masacres en el Valle, una en Tuluá y otra en Versalles, que ya las vimos la semana pasada aquí, probablemente se había movido hacia el Tolima y lo estaban buscando y ayer vimos el caso de que buscándolo en Chaparral, donde se creía que estaba en la vereda del Limón, eh, el tal Vencedor, que debía estar en Planadas, que era la zona que le daba el gobierno, se ha desplazado a Chaparral y allí asesinó a un teniente, perdón, asesinó a un soldado y hirió a un teniente y en la reacción quedó herido y después murió. Ahora hoy vamos a ver, es el caso de Media Vida, que no está dentro de estos cuatro, pero que se había desmovilizado supuestamente del gobierno de Rojas y se ha venido a vivir a organizar todo el comité liberal del Tolima, del oriente del Tolima, pero no es para nadie un secreto que todo el oriente del Tolima estaba en manos de Juan de la Cruz Varela y sus bandidos y que los liberales de izquierda también tenían contactos con él. Y como sabemos, Mariachi los echó al agua y la complicación era grande. O sea, eran unas repúblicas independientes, circulaba mucha información, no se tenían confianza entre ellos ni con el gobierno, ni casi nadie del gobierno confiaba en ellos. Y la fuerza pública, con un poco de instrucciones como la que vimos ayer, de que estaban atacando a Mariachi, los bandidos de Charro Negro, o sea, los de Vencedor, y la orden del ejército fue ir a evitar que se mataran y evitar que los otros bandidos de las otras regiones entraran a, a combatir y cuando llegaran a los retenes del ejército devolverlos. Entonces, síntesis, sí, estaban autorizadas las cuatro repúblicas independientes por el señor Lleras. Y coronel, podría decirse que entre 1958 y 1962, el presidente Alberto Lleras Camargo toleró cuatro repúblicas independientes de bandoleros liberales y comunistas en el sur del Tolima, con base en los documentos publicados por los medios de comunicación de la época. Sí, claro, mi coronel, y pues la conclusión la acabamos de tomar y decimos también que le agregamos a eso que ese es el germen del nacimiento de las repúblicas comunistas, en especial de Marquetalia y Río Chiquito, porque vemos aquí en el mapa que el Cauca queda pegado a la Herrera y Planadas, y Marquetalia queda por aquí más o menos. Entonces, no es sino cruzar una parte de la cordillera y entrar a Río Chiquito, y en los documentos que encontró el ejército allá en Marquetalia, que fueron abundantes y desafortunadamente terminaron como botín de guerra personal del coronel Matallana y no como documentos para la historia. Entonces, se convirtió en que él contaba lo que encontraba o contó lo que encontró, pero no se archivaron en el Estado como corresponde. Y había una trocha que ha sido una trocha indígena, que estaba en desuso, y Tiro Fijo y desde Marquetalia y Ciro Trujillo desde Río Chiquito la habían rehabilitado y le habían hecho inclusive algunas pasadizos secretos dentro de la selva que solamente los conocían ellos para evitar que el ejército utilizara esa trocha rápido después de que atacara a Marquetalia siguiera con Río Chiquito, que ya estaba denunciado como una república independiente. Entonces vemos que esa situación del señor Lleras, de haber tolerado esas cuatro repúblicas independientes, dio paso al otro, al nacimiento de las repúblicas independientes comunistas. Mi coronel, ¿cuáles son las connotaciones de la violencia y sus actores bandoleriles tripartidistas al iniciar la década de 1960 en el convulso departamento del Tolima?
Podríamos hacer una sinopsis, ¿no, mi coronel? Usted sabe que los cuadros sinópticos pues tratan de concretar puntos, pero jamás en las ciencias sociales que son tan inexactas, son definitivas las conclusiones y cada vez que se examina la historia con nuevos argumentos, siempre aparecerán elementos nuevos. Pero tratemos de, con la información que tenemos, de evaluar un poco. Hemos insistido ya en varios de nuestros programas que el inicio del Frente Nacional fue turbulento y truculento. Turbulento porque había mucha conflictividad en varios niveles. Y truculento era porque nadie estaba jugando limpio. Ninguno de los actores comprometidos estaba jugando limpio. Entonces el gobierno nacional, mucho despliegue de pacificación, pero era consciente que había un sector liberal que promovía la violencia contra el mismo gobierno liberal conservador, porque ese sector lo que iba era en contra del Frente Nacional, en contra de los acuerdos de paz que han hecho con Rojas y en contra de que a los bandoleros se les persiguiera y se defendiera la propiedad privada, porque ellos insistían ya con la teoría comunista, que era la que estaba calando mucho, que esos propietarios de fincas habían sido fraudulentos desde su inicio, que esa tierra le correspondía era a los trabajadores. Entonces ya una teoría marxista hacía que se volvieran truculentos. Y los comunistas pues, no requiere mayor explicación, porque el arte de los comunistas es ser bandidos y tramposos todo el tiempo. Entonces la truculencia es una característica del comportamiento normal de cualquier comunista, armado o desarmado. Desde luego hubo una laxitud, como lo acabamos de explicar del presidente Lleras. Podría encontrársele en ciencias sociales explicaciones a por qué su laxitud, pero lo cierto es que, como lo hemos evaluado desde la óptica que lo ha visto la Fundación siempre, es que el hecho de sacar al general Rojas Pinilla del poder por las intrigas para recuperarlo ellos, liberales y conservadores, no para resolver el problema del país, sino para la repartija de siempre, hizo que el señor Lleras fuera laxo con esos bandidos porque tenían territorialidad y la habían ganado a punta de escumbrar montaña, de ocupar zonas, de organizar comunidades y de tener sus propias cuadrillas armadas, y además de haber combatido entre ellos. O sea, es más o menos como una colonización armada, como lo definió Alfredo Molano en sus libros de propaganda a las FARC, pero de una colonización armada que tenía una carga ideologizada, más no ideológica, porque era una ideologización un poco espumosa, pero sí tendiente a generar conflicto y que a la larga favoreciera los intereses del Partido Comunista y no el de los liberales. Eh, por primera vez se tomó una decisión piloto contra la violencia tripartidista que por errónea concepción de los mismos que la idearon, se habló de violencia bipartidista, pero hoy ya 64 años después, mirando las cosas con calma y con documentos en la mano y analizando la evolución de los hechos, no nos queda la menor duda como fundación que fue una violencia tripartidista y que lo mismo que el plan de pacificación que hizo el señor Lleras, que no fue una idea de él, sino fue una idea del mando militar de la época, fue una decisión piloto contra la violencia que infortunadamente también no ha sido aplicada en su verdadera dimensión, ni siquiera 7 décadas después, porque ha primado los intereses políticos o politiqueros. Entonces quiere decir que nos quedamos estancados en en ese lago de, de lodo, de fango que hay dentro del agua, que no deja mirar hacia dónde son los puertos de llegada que hay en los 4 puntos cardinales de ese lago. Pues estamos remando a brazo partido en el centro de un lago y con puntos de llegada muy interesantes, pero la tripulación no ha encontrado por dónde remar ni cómo hacer que todos los remeros le den para un solo lado. Lo hemos repetido en estos días y la verdad que las revelaciones de Mariachi no solo que fueron escandalosas, sino gravísimas, gravísimas. Y como ustedes ven, era más importante para el periódico El Tiempo, que fue el que más publicó esas cosas, era publicar las declaraciones de Chandía, el show mediático que la Dirección Nacional de Instrucción Criminal iba a fortalecer la justicia, que se iban a construir 2.500 aulas en Colombia, de ellas 750 en el Tolima, que iba a haber puestos de salud,
que había un comando militar que tenía un poco de responsabilidades, pero internamente el señor Lleras no quería ver los militares en ninguna forma sobresaliendo, que el Batallón Colombia estaba adquiriendo una capacidad helitransportada que no tenía antes. Bueno, en una cantidad de motivaciones públicas, pero no se le dio la trascendencia a las revelaciones de Mariachi, que tenemos siempre que estarlas recordando aquí para entender este fenómeno. Hubo, lo decíamos al principio, un incremento sustancial de la violencia en el norte del Tolima por la tenencia de las tierras, por la ideologización que iniciaron los uniristas de Gaitán de la mano con los comunistas, por la absurda división que tuvieron los dos partidos tradicionales en distintos sectores. Recordemos, los conservadores se dividieron en ospinistas, laureanistas y alzatistas, los tres por aparte, y cada uno creía que era el dueño del paseo, y los demás jugando como, haciendo maromas para satisfacer el jefe de turno a ver cómo se acomodaban. Y en los liberales se dividieron entre los turbayistas y los gaitanistas. Eh, Turbay, no Turbay era sin el tío, Turbay Abinader paró su carrera política ahí, pero siguieron otros, Echandía, eh, Lleras Restrepo, Lleras Camargo y otros muy connotados de la época, que fueron incidiendo en una división interna. En algunos casos, esos de la derecha apoyaron a unas guerrillas y los de la izquierda apoyaron a otras guerrillas, entonces el Partido Liberal estaba dividido y apareció el señor López Miquelsen con su politiquería diciendo que él uniendo a liberales y comunistas iba a cambiar el país con el MRL, pero en el campo la violencia era desaforada, en la ciudad de la corrupción de la justicia y del sistema carcelario total, la policía muy mal dotada y alguna todavía con rezagos de conservadores. El ejército también había tenido sus rezagos, pero ya era mucho más profesional. La guerra de Corea lo había aplomado y le había dado una visión distinta y la experiencia de los llanos también, pero había problemas todavía. Entonces, ese incremento de la violencia con esas connotaciones complicó las cosas. Hemos repetido muchas veces esta semana anterior y esta, que esas reuniones clandestinas entre liberales y comunistas con ofertas de todo tipo a los bandidos están documentadas, aquí las hemos presentado. Recordemos que cuando hablamos de Juan de la Cruz Varela, publicamos unas fotos de reuniones de Varela con Sangre Negra y otros bandidos. Para estos días era evidente que Vencedor andaba acercando a Chispas, que ha tenido una actuación pendular, y Chispas era un liberal de izquierda completamente, no porque tuviera ideología, porque él era un campesino rústico, sino porque sus experiencias y la persecución que había tenido de todos los blancos lo obligaron a aliarse con los comunistas, que eran los únicos que no lo perseguían y que le dieron cabida a pesar de las atrocidades que cometía. Eh, Hubo un triunfalismo del gobierno, y eso lo hemos visto en periódicos de esos días de enero del 60, pero el problema es que no había una estrategia clara. O sea, la idea de la pacificación con fortalecer la institucionalidad era excelente y apuntaba a los objetivos que debía ser, pero no había objetivos específicos, sino muy generales, muy etéreos. Y la estrategia era más de publicidad que de realidad en el terreno, porque los ministros fueron y visitaron todos, pero no pasó de ahí. Y pues un inspector de policía por allá abandonado sin ningún recurso, o una carretera a la que le llegaba una parte del presupuesto y no le llegaba el resto, o que pasaba por manos de los alcaldes con las presunciones que ya tenemos de corrupción, pues eso no iba a avanzar, y sin maquinaria suficiente, y construir escuelas pero sin tener profesores. Todo eso fue hace, y además porque los profesores los imponían los bandidos. Entonces, el que no estaba en la línea de ellos, pues no se acercaba porque sabía que lo mataban en una época en que mataban por ver caer, y que lo hemos visto en recortes y que no queremos es atafagar porque todos los días salía en la prensa 7 bandoleros muertos en no sé qué, 20 bandoleros capturados, operación exitosa de la policía contra no sé quién, asesina a un alcalde, asesina a un diputado,
asesinado el sacerdote de no sé dónde, degollado 7 campesinos. Eso era normal, todos los días. Entonces, para eso requiere una estrategia. No la había. Había una idea, pero una estrategia. La labor de la Comisión de Paz de Lleras la hemos cuestionado ya de tiempo a, fue muy escasa. No se conoce, no dejaron documentos escritos, sino lo que dejaron los medios y declaraciones. Pero el señor Lleras salió con el cuento de que era que él los enviaba y que lo que él escuchaba tenía que ser informes verbales y pues las palabras se las lleva el viento. Y uno no entiende cómo el Congreso de la República, que es el primer juez encargado de eso, no obligó a que se hiciera una memoria como es y los organismos de control no verificaron, bueno, si a esta gente le están pagando, tiene que tener algo que llaman los entregables, ¿no? En todo contrato con el Estado, y no es de ahora, sino de siempre, quedan las cláusulas y dicen, se va a hacer tal cosa, el contratante, que es el Estado en cabeza de X entidad, la Presidencia de la República o el Ministerio de Gobierno, etcétera, se compromete a A, B, C y D. Y el contratista se compromete a A, B, C y D. Parágrafo, no hay que, los entregables son entregable número 1 con estos aspectos. Y luego aparece quién es el interventor o el que revisa en cualquier contrato, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿y estos por qué no? No, porque eran directamente que trabajaban con el presidente. Pero pasaron 60 años y Santos hizo lo mismo. Eso seguramente ahí se revisan los entregables de lo que le dieron a la Comisión de Paz en La Habana, va a ser muy poco lo que se encuentra. Porque si se cumpliera por lo menos lo de los entregables, esas comisiones tendrían que responderle más al país, ¿no? Entonces, la labor de la Comisión de Paz de Lleras es más eh, de, de memoria oral que de escrita, porque lo escrito lo aprovechó, ya lo hemos dicho, fue el cura Guzmán para hacer la apología del delito y justificar un poco de cosas desde su óptica ideológica y acomodarla con los señores Guzmán y con los señores Falsborda y el otro redactor en un informe que hicieron 3 años después. Pero de la Comisión de Lleras no hay nada escrito y eso sí es complicado. Y hubo una nefasta politización de la seguridad, porque de ahí comenzó esa enfermedad que la tenemos hasta hoy en día, que ha parecido como si la seguridad fuera la política personal del mandatario y no una política de Estado. Ha parecido como si la seguridad tuviera que alinearse ideológicamente con el mandatario de turno y no con lo que dice la Constitución, a pesar de que las fuerzas militares y policía son muy vehementes en decir, hacemos lo que la Constitución nos manda, cumplimos los mandatos constitucionales, pero finalmente se ha impuesto tanto la tendencia ideológica del presidente de turno como su intención personal frente a la paz. Entonces la paz tampoco, a pesar de tanto que la cacarean y es constitucional, se convierte en política de Estado, sino en una política de gobierno que cada quien la enfoca como quiere. Y los ejemplos sobran, ¿no? La paz de Belisario es una, la de Barco es otra, la de Gaviria es otra, la de San Pedro otra diferente, la de Pastrana ni se diga, la de Uribe fue diferente, la de Santos peor, la de Duque también tuvo otros enfoques, y la de este año ni es paz, ni es total, ni es nada, sino es al contrario, como la alegoría del delito. Entonces vemos una realidad y una sinopsis de un momento histórico que parecería haberse eternizado en el tiempo. Mi coronel, 64 años después de las triunfalistas declaraciones del entonces presidente Alberto Lleras al iniciar 1960 respecto a su plan de pacificación del Tolima, ¿qué evaluación podemos aportar a este suceso y los resultados prácticos en términos políticos y militares? Pues, mi coronel, como lo acabamos de decir, parece que fue algo con buena intención, como que las fuerzas militares le presentaron una idea, bueno, aquí esto hay que buscarles una solución, no solo militar, sino política, eh, y en eso influía mucho la mentalidad que ha sembrado en el país, y hay que recordarlo, el programa Sendas del gobierno Rojas, que lo impulsó mucho la hija, María Eugenia, que era precisamente el acercamiento del gobierno con la comunidad, y además porque ya se vislumbraba en Estados Unidos al final del año del gobierno de Eisenhower y el preludio de la campaña electoral, que fue bastante
intensa, sobre todo por un señor Stevenson del Partido Demócrata, que era muy incisivo y quería ser él y no Kennedy. Y por el lado de los republicanos, pues Nixon pensaba que 8 años de vicepresidente de Eisenhower le abría el camino para hacer el... Fue intenso ese debate, esa campaña ya. Y entonces ya tenían la mira puesta en Latinoamérica, porque lo hemos visto también, había dos posiciones, ¿no? La de Eisenhower, que era por cumplirle en el pacto a Nikita Khrushchev, desarmar completamente América, y otras posiciones de militares de Chile, de Bolivia y Colombia, especialmente, que insistían que ante el crecimiento del comunismo había que fortalecer los ejércitos y pues obvio no pensar en misiles intercontinentales ni cosas de esas que no se necesitaban aquí, pero sí tener ejércitos fuertes y entrenados. Entonces ya también la Alianza para el Progreso estaba cogiendo forma en los planes del Departamento de Estado, sobre todo de los funcionarios que son de carrera ya que no, que gane el que gane, ellos siguen en sus cargos. Eh, entonces sí era incipiente en ese momento la idea de la pacificación, pero en realidad lo del señor Lleras era más bien como el afianzamiento del Frente Nacional y la desdibujar la imagen del gobierno militar y desde luego buscar que las comunidades se apaciguaran, no se pacificaran, que son dos cosas distintas, porque el apaciguamiento, como lo explicaba el general MacArthur, es un estado de morronguería espiritual en el cual yo sé que el problema está ahí, pero yo no me hago daño con el otro, ni que el otro me haga daño, pero en cualquier momento se complica la cosa. Y la pacificación es cuando se logra que el Estado ponga los puntos sobre las IES y que las instituciones funcionen y la gente ande al ritmo de la institucionalidad. Son dos cosas distintas. Y que la institucionalidad, desde luego, respete y comparta con la comunidad lo que hay que hacer. Entonces, en síntesis, para su pregunta, la respuesta es que tenía mucho más de carga de emotividad y de diseño publicitario que de concreción con los puestos objetivos. Mi coronel, ¿cuál es el alcance histórico, político y de seguridad de lo que dijo Jesús María Oviedo, alias Mariachi, en entrevista con periodistas del diario El Tiempo en Bogotá a comienzos de 1960, en la cual develó tanto a los bandoleros comunistas y a los líderes políticos de las tres colectividades inmersas en la violencia tripartidista y que se convirtió en reiterada noticia en los círculos políticos del país? Mi coronel, esa respuesta a esta pregunta da para una enciclopedia, porque es la enciclopedia a lo que nos ha pasado. Usted mencionó algunos aspectos políticos, históricos y geopolíticos en la pregunta, pero ya es como la tercera o cuarta vez que colocamos la misma ayuda y nos referimos al mismo tema y siempre le encontramos muchos más vericuetos y profundidades. Volvemos a insistir en esto. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista y las FARC han dicho que hay dos eventos trascendentales eh, en su lucha, en su gestación como guerrillas comunistas, que uno es la muerte de Gaitán y que el otro es la muerte de Charro Negro en el Tolima a manos de Mariachi. Esa es la explicación que dan, inclusive la alienación mental que reciben todos los terroristas de las FARC es esa y lo repiten como loros. Tal vez ustedes recuerdan que hace un año exactamente en una entrevista en Cable Noticias hubo un debate con uno de los bandidos de las FARC que ahora son senadores o el representante de la Cámara, un tal Batacuaro, y el tipo empecinado a repetir el mismo cuento y al aire le hicimos la aclaración que eso no era así y se quedó sin argumentos porque le dimos los puntos. Entonces aquí viene el mismo caso. Sí es cierto, parcialmente, que la muerte de Mariachi marca una especie de ruptura o de quiebre de la columna vertebral de una estructura de paz que se estaba gestando, pero mal. ¿Y por qué se estaba gestando mal? Porque lo acabamos de ver. El gobierno estaba tolerando la existencia de 4 republiquetas independientes que no eran todas comunistas, pero que estaba legitimando que población civil armada controlara población civil. Es decir, que el Estado estaba renunciando, no implícitamente, sino frontalmente, a ejercer
el control institucional del territorio, y eso pues no cabe en la cabeza de nadie, pero existía, o sea, estamos hablando de hechos reales, que paralelamente el Partido Comunista estaba creando unas guerrillas para hacer lo mismo. Entonces aquí la rivalidad no era ni siquiera con el Estado en ese momento donde se desata el problema. La rivalidad de las guerrillas liberales de mariachi que tenían alguna cercanía con el gobierno, pero no eran una fuerza oficial del gobierno, sino que tenían cercanía con algunos funcionarios del gobierno de señor Lleras, y de las FARC, que representan, o de las guerrillas comunistas de Charro Negro y Vencedor y el mayor Lister y Sauro Llosa y otros bandidos que representaban los intereses del Partido Comunista, que a su vez querían cooptar a las demás guerrillas para que esas cuatro republiquetas independientes dieran un giro y se convirtieran en un gran enclave comunista. Entonces, si ven que hoy le encontramos otros aspectos que no hayamos evaluado. Entonces, ¿qué ocurre allí? Que Mariachi era un campesino tolimense, bravo, frentero, leal, franco, campesino que no estaba perdido en esos vericuetos de la politiquería. Era así muy sagaz, obvio, para darse cuenta dónde lo querían utilizar. Y había sido un jefe guerrillero que había luchado convencido en sus ideales de que él iba a vengar los daños que han sufrido sus predecesores a manos de los conservadores. Estaba equivocado en la forma de hacerlo, pero era su concepto. En ese sentido era franco, leal con sus ideas y leal con su gente. Además, era un hombre que tenía un coeficiente intelectual alto a pesar de su bajo nivel cultural y su escasa preparación académica. Tenía facilidad de expresión y tenía liderazgo de los campesinos. Y como eran cuatro zonas que implícitamente se aceptaron y luego se distribuyeron territorialmente entre ellos y el gobierno les dio esa patente de corso, eh, Mariachi era el más líder de todos. Pero el problema de Mariachi es que como era un hombre franco y frentero, era anticomunista de cepa y no estaba de acuerdo con que los comunistas se tomaran el control. Entonces, por eso él no fue invitado a la reunión de diciembre, del 15 y el 16 de diciembre, donde se gestó ya como la decisión más amplia de que todos los guerrilleros liberales se unieran al señor vencedor, y desde luego, pues ahí estaba Tiro Fijo detrás, que estaba sacando la brasa con mano ajena, porque él en ese momento era el inspector de obras y no podía aparecer como bandido, sino él era un pacifista. Y ahí hay unos problemas que se está organizando la gente, pero yo no tengo nada que ver. Sin embargo, yo voy y los entreno todos los fines de semana y me reúno con ellos clandestinamente, pero yo no tengo nada que ver. Esas eran las marrullas de Tiro Fijo, que era un tipo muy sagaz también. Entonces, Mariachi vino a Bogotá a una reunión y le contaron todo lo que estaban haciendo, que el gobierno nacional iba, que para el Tolima, que no sé qué. Pero como él conocía el terreno, tenía el olfato de lo que pasaba, pues les dijo, no, ustedes están equivocados. Lo que se está gestando allá es esto, esto, esto. Y llegó, como lo hablábamos hoy al principio, que se tocaban nomás las cuatro repúblicas independientes del sur, del Tolima, vamos a verlas nuevamente aquí, eran estas cuatro, y siempre se hablaba de esas, y los cuatro se reunieron ahí a planear un montón de cosas, cuatro no los tres, porque Mariachi no fue, pero vino Chispas, o con sus delegados, que estaba delinquiendo en Valle Quindío y Risaralda y el norte del Tolima, al que le achacaban más crímenes de los que había cometido, pero no era que fuera una santa paloma, como él decía. Y ahí ya prácticamente se da el giro a que se vuelvan comunistas. Pero le agregan un pedacito que casi nadie tiene en cuenta y que los comunistas han sido muy hábiles en, en disgregarlo y decir que fue el Estado el que los unió y los ató, pero la realidad es que estaban unidos. Y es que aquí en Prado, Tolima, vivía otro liberal que supuestamente era de la línea de Mariachi, o sea, de los liberales de derecha, que ha sido guerrillero también en la época de Mariachi, pero más al norte del Tolima, que se ha venido a vivir aquí y el Partido Liberal le ha dado la patente como su representante y director liberal de los municipios de Purificación, Dolores y Prado. El tipo ha sido profesor de escuela y
le decían Media Vida. Ese apodo se lo ha ganado cuando era guerrillero. Era un tipo muy preparado, hablaba muy bien, era profesor de sociales y tenía mucha facilidad de expresión y tenía facilidad de influir en la comunidad. Entonces, él también bajó a esa reunión y estuvo allí. Y Mariachi, que tenía informantes por todos los lados, no solo que le dieron información, sino que se consiguió los papeles de lo que han tratado, la copia de lo que han tratado. Y con base en esa copia es que Mariachi habla con toda la claridad ante los medios y cuenta la historia de lo que pasó. Y como hemos venido viendo en el análisis, después de que Mariachi destapó la realidad, pues ocurrió la guerra entre Mariachi y Charro Negro, o sea, el representante directo de Vencedor y Tiro Fijo, que era el comunista, se disgregó de Peligro, se disgregó de Arboleda, y como denunció a este señor Mediavida, pues ya se complicó la cosa porque el Partido Comunista perdió el cobre y dio a entender que Mediavida sí estaba con ellos, pero lo presentó, como vamos a ver ahora, como si la muerte de Mediavida hubiera sido primero culpa de Mariachi por sus declaraciones y segundo, como si hubiera sido una persecución del gobierno contra los comunistas. Entonces, si vemos a Petro haciendo una trapisonda todos los días, es que esa es la forma de los comunistas actuar, es su manera de actuar. Cualquier hecho inmediatamente le buscan la parte novelada siniestra para sacar ventajas, y así lo hicieron con la muerte de este Mediavida, que sí andaba en tratos con la guerrilla comunista. Adelante, mi coronel. Mi coronel, entonces, ¿cuál fue la inmediata respuesta escrita enviada por Silvestre Bermúdez, alias Mediavida, vía Telex a la redacción del diario En Tiempo en Bogotá en relación con las graves denuncias que hizo alias Mariachi? Pues, mi coronel, esta carta, como la vemos aquí, muy bien redactada, y se la recomendamos a los lectores que la lean completa porque es que está muy bien hecha. Y la escribió el mismo tipo, no se la escribió ningún abogado. La firma Silvestre Bermúdez Triana, alias Mediavida, y la envía desde Prado, Tolima, a la redacción del Tiempo el 4 de enero de 1960. O sea, el día siguiente en que el Tiempo publicó las explosivas declaraciones de Mariachi. Si hacemos una cronología de los hechos, 15 y 16 de diciembre del 59 se reúnen en el sur de Tolima, en La Profunda, muy cerca de Marquetalia, los guerrilleros a hablar eso. Y desde luego se intuye que Tiro Fijo estuvo ahí, obvio, pero como él era el inspector de obras, entonces él estaba libre del bien y del mal, ¿no? Entre comillas. Y hacen unos acuerdos, los documentos le llegan a Mariachi, pasan las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Mariachi viene a Bogotá y el 2 de enero, 3 de enero, comienza el gobierno a anunciar que en su discurso de paz el presidente había dicho esto y lo otro, y que el Tolima estaba en la primera prioridad. Entonces, pues desde luego, si Mariachi era uno de los que controlaba esa zona, tenían que notificarle todo. Y él sale, los desmiente y cuenta la realidad de lo que está pasando. Y ese mismo día, desde que se publica, o sea, el 3 de enero, desde Prado reacciona Media Vida diciendo que él no estuvo en la reunión y da un poco de justificaciones que, claro, al leerlas aquí ya entre líneas, uno se da cuenta que es el arte de utilizar la mentira para acomodar verdades con una redacción muy bien elaborada, y se sale de todos los cargos, de todos absolutamente, no queda respondiendo por ninguno. Entonces, la situación queda muy caldeada, porque los comunistas del periódico Voz, que salen esos días, inmediatamente dice que Mariachi le puso una lápida en el cuello a Media Vida, y que fuera de eso está diciendo que todo el Partido Comunista no está en paz, porque ellos hablaban era que estaban en paz y que se defendían, y que ellos lo que no estaban de acuerdo era con la pajaramenta, como llamaban a todo el que no estuviera de su lado, y que Mariachi era un bandido, o sea, los bandidos eran ellos, pero Mariachi era el bandido. Y ahí viene ese juego de palabras, pero interesantísima la carta que envía el tal Silvestre Bermúdez, alias Media Vida, porque es muy bien redactada y con una argumentación que cualquier abogado titulado se le envidiaría de la forma como lo presentó. Adelante, mi coronel.
Y coronel, ¿cómo informó al país el diario El Tiempo en su edición del 10 de enero del año 1960 el asesinato del bandolero liberal Silvestre Bermúdez Mediavida a manos de un politizado agente de la Policía Nacional de filiación conservadora? Pero mi coronel, por la foto que se aparece aquí, se nota que el tipo era joven, atlético, que vestía muy bien, ya en su cargo de político, y se nota que por la redacción que tenía muchas facilidades para influir en comunidades. Resulta que el periódico El Tiempo publicó una crónica en la que inicia por contar que aparecieron unos grupos de delincuentes eh, y asesinaron a dos campesinos ahí cerca de Prado, Tolima. Un campesino se llamaba Ángel y el otro se llamaba Abelardo. Eran hermanos, Peralta Bamón. Inclusive en la época se dijo mucho el asesinato de los Peraltas o la matanza de los Peraltas, decían, porque eran dos hermanos de apellido Peralta. Y le incendiaron las casas a otros dos, a Ramón Bamón, que era primo de ellos, e Isidro Ortiz, que era otro campesino liberal, amigo de Media Vida. Entonces, como el gobierno también le ha dado una especie de patente especial al tal Media Vida, eh, la instrucción que recibió el mayor García Borges de la Policía Nacional era que la policía tenía que tener contacto con Media Vida para ir al sitio a evaluar los acontecimientos. Como Media Vida tenía mucha incidencia entre la población, pues los campesinos le iban a contar a él todo lo que no le irían a decir a la policía o lo que dudarían para decírselo a la policía porque pensaban que la policía estaba del lado de los asesinos. Entonces, eh, el señor Media Vida, le cumplió la cita a la policía y mandaron a un suboficial desde la estación de Prado a que fuera a hablar con Media Vida. Porque el comandante, que era un cabo de apellido Moreno, que era el propio comandante del puesto de policía de Prado, se encontraba cumpliendo una comisión del servicio de las que tenían que hacer en ese momento en Dolores, que es un municipio que no queda muy lejos. Sin embargo, eh, el mayor García Borges, que era el comandante del departamento de Policía Tolima, le avisó, le informó qué era lo que había pasado, pero envió la patrulla al mando de la otra persona. Entonces la patrulla se encontró en la vereda La Chica, a 6 kilómetros del área urbana de Prado, con Media Vida y con otras personas que iban con él, que iban a ayudarles a averiguar, y fuera de eso, como conocían la zona, se iban de guías con la patrulla y la policía a ver si localizaban y capturaban los bandidos. Entonces, mientras hacían todo ese proceso de averiguar, el cabo Moreno, que estaba en el pueblo de Dolores, se vino en un vehículo rápido para Prado, que no es muy lejos, cuestión de una hora, hora y media, ya estaba ahí, y se acercó al sitio y se fue directamente a, hasta Prado, hasta la vereda La Chica, y traía fuera de eso acompañado por 6 agentes de policía del municipio de Purificación, eh, supuestamente para ir a buscar los bandidos. Entonces, el cabo tenía antecedentes de ser miembro del Partido Conservador y de haber participado en esa época de lo que llamaron los chulavitas, pero como la policía estaba en su proceso de reorientación, había permanecido ahí porque parece que era un buen suboficial en el sentido del trabajo policial. Lo que nadie pensaba era que su inclinación ideológica lo iba a llevar a cometer semejante salvajada. Entonces, palabras más, palabras menos, el tipo llegó ahí y de una vez inculpó a Media Vida delante de los demás policías que, que Media Vida era el que había matado a esa gente y que no lo fuera a engañar porque Media Vida era un bandido y que no sé qué. Y no hubo tiempo de montar en su caballo, como dice la canción de Juan Charrasqueado, y con la carabina de dotación le disparó y lo asesinó ahí delante de los demás policías. Fue un error gravísimo, fue
una equivocación gravísima. Entonces, súmele ustedes la muerte de Vencedor, que la vimos ayer en el tema del asesinato del soldado y la herida del oficial que estaban buscando a Chispas y que Vencedor le disparó por la espalda y que luego la tropa reaccionó y quedó herido y murió Vencedor, que era el jefe comunista. La decisión que tomó una semana después Mariachi de asesinar a Charro Negro porque sabía que lo iban a asesinar, se les anticipó. Y los combates que hubo entre Charro Negro y, o las tropas, las unidades de Charro Negro y las unidades de Mariachi en Gaitania. Y fuera de eso llega este policía estúpido y mata a sangre fría al de la otra región, que era Media Vida. Pues sumen ustedes y ahí estaba el caldo para que se revolviera toda esa zona y la justificación del Partido Comunista de que era que el Estado los perseguía, pero era una persecución más entre ellos, realmente entre políticos, no del Estado, mucho menos de las fuerzas militares, no estaban metidas en eso, pero se le da la versión de otra manera. ¿Y quién cambia esa historia? Esa es la síntesis, mi coronel. Y coronel, ¿cómo informó al país el diario El Tiempo en su edición del 10 de enero el asesinato del bandolero Media Vida a manos del, corrijo, ¿qué informó a la opinión pública nacional el mayor Henry García Borges con ocasión de la muerte del bandolero Silvestre Bermúdez Mediavida en el municipio de Prado? Bueno, mi coronel, entonces, el periódico El Tiempo dijo que Bermúdez Triana había sido profesor en Cajamarca, que había sido víctima de la violencia conservadora, que por esa razón se había unido a las guerrillas liberales, que había combatido en nombre de ellas, pero que cuando llegó la paz con Rojas Pinilla la firmó, que era casado con una señora de nombre Inés Buitrago y que tenía 3 hijos. Si viven en este momento, los muchachos pues deben tener más o menos entre 65 y 70 años más o menos, y ellos podrían corroborar muchas más cosas de lo que pasó. Y dice que eh, causó mucha conmoción en la región porque además era el líder del Partido Liberal en la zona. Luego aparece el comunicado oficial firmado por el mayor García Borges, en el cual reconoce, da una información en 10 puntos y la firma él, en la cual dice los hechos como ocurrieron del asesinato de los hermanos Peralta o los Peraltas, como lo llamaban. Lo vemos aquí que se dice la muerte de los Peraltas o de los Peralta y lo del incendio de las casas, que inmediatamente ordenó que la policía saliera a hacer el levantamiento de los cadáveres y a buscar, obvio, a los bandidos que habían cometido el crimen, que se había contado con la presencia del tal Silvestre Bermúdez alias Mediavida, porque él era el jefe del Partido Liberal de la región, era el líder natural de la zona, y que lo que se trataba era de evitar que la violencia se propagara, eh, y no lo dice aquí, pero sobreentiende uno que con las declaraciones de Mariachi se había alterado muchísimo todo. Entonces, que lo mejor era buscarle una profundidad al tema. Lo mismo dice que en forma inexplicable el cabo que estaba en Dolores llegó más tarde al sitio donde estaban haciendo las averiguaciones y que sin mediar palabra disparó su carabina contra el señor Bermúdez alias Mediavida, que luego los agentes de policía que estaban en la comisión se le insubordinaron, le hicieron el reclamo airado que porque había cometido ese hecho. Entonces que el cabo, aprovechando su autoridad, les ordenó a los que venían de purificación que los capturaran y los llevaran detenidos para el puesto por insubordinación ante un superior. Y que luego, cuando estaba en el puesto con los agentes detenidos, que furtivamente se escapó y que lo que decían inicialmente era que había huido hacia Rovira o hacia a San Juan Antonio de los Micos, pero pues no se sabe qué se fue a hacer y lo más presumible era que se iba a unir a una de las cuadrillas de bandidos que operaban entre ellos, o sea, que la violencia, deduce uno, se iba a multiplicar.
que la policía siguió haciendo la acción para buscar a los que han asesinado a los campesinos y que desde luego para buscar al, al tal Mediavida que había escapado. De igual manera que ha nombrado al capitán Hernando Rodríguez para que se desplazara hasta el lugar de los hechos a hacer una investigación completa de todo lo sucedido para tomar las decisiones penales, disciplinarias, administrativas que hubiera lugar. Y que la policía le dejaba claro a todo el país que no tenía nada que ver y agregó en el comunicado el, un radiograma, un telegrama que ha publicado eh, mm, relatando los nombres de la acción y, perdón, los nombres de las policías que participaron en la acción y cuál ha sido su conducta de acuerdo con el informe o con los datos que había publicado el secretario de la alcaldía para desligar completamente que fuera un crimen ordenado por la institución, sino que ha sido la conducta personal y la inclinación ideológica personal del cabo Moreno. Y finalmente, pues que la justicia penal militar también había asumido el caso para tomar las decisiones en consejos de guerra. Entonces, esto pues ya mirándolo con una retrospectiva histórica, da muchos elementos para entender dónde estuvo el punto de quiebre para que el comunismo se lanzara frontalmente a destruir a Colombia. Mm, Uno pensaría que con el manejo tan politiquero que se le daba por parte del gobierno, no quiere decir que si no hubiera ocurrido este hecho, las FARC no hubieran nacido. Eso era un proyecto del Partido Comunista, pero infortunadamente esto lo que les hizo fue servirles de justificación para hacer lo que de todas maneras iban a hacer. En eso se resume semejante enredo, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Cómo describió el diario El Tiempo los hechos de la sepultura del bandolero Mediavida? Pues mi coronel, el periódico El Tiempo publicó al día siguiente una crónica que el cadáver fue llevado allá al sitio, que llegaron delegaciones liberales de todos los municipios, que a pesar de los discursos y todo, la policía se mantuvo quieta en la estación, no salió por allá y lo tuvo el ejército, y que afortunadamente eh, no hubo disturbios, discursos y acusadores contra el gobierno y contra los grupos de mariachi, pero que no se pasó, no hubo disturbios ni violencia que se presumían. En esto se resume el informe que dio el periódico El Tiempo. Después de 56 años de ocurrida la muerte del bandolero liberal Mediavida en el municipio de Prado, en enero del año 60, las FARC habían crecido exponencialmente en el departamento del Tolima, cuando se firmó el Pacto FARC-Santos. Trajo este singular acuerdo personal del gobernante de los terroristas de las FARC alguna paz al oriente del Tolima. Mi coronel, respuesta tajante, no. No porque si miramos el crecimiento que han tenido tanto la llamada Segunda Marquetalia como las cuadrillas de Gentil Duarte en el sur del Tolima, el oriente del Tolima y el páramo de Sumapaz, que inclusive la alcaldesa saliente Claudia López fue reiterativa varias veces en decir que había amenazas de la llegada de la cuadrilla 53 nuevamente desde esa zona hacia Bogotá, pues nos indica que fue una tramoya más del señor Santos y una jugada más de los comunistas para justificar su guerra, haber negociado con Santos, porque ahora dicen que no se les ha cumplido y que ellos tienen que buscar otras soluciones. O sea, si hacemos una cotejación de los hechos, es repetición de la repetidera. Mi coronel, ¿qué reflexiones podríamos hacer para nuestra audiencia acerca de la muerte del bandolero liberal alias Mediavida en el municipio de Prado en el año 60? Mi coronel, comencemos por estas tres que se atan una con otra. Primero, hay una polarización nacional traída no de los cabellos, sino de la realidad entre los dirigentes tradicionales que por ocupar ellos los cargos y por demostrarle a los otros que son más y que pueden manejar el presupuesto y la nómina generalmente a favor de sus intenciones, han polarizado el país.
y una población ignorante que se ha dejado llevar a la violencia por esa polarización. Y paralelamente, como la respuesta a esa polarización y a esa acción civil armada tiene que ser la aplicación de la seguridad, entonces se ha politizado a favor de los intereses personales del mismo que esté en el poder. Entonces se vuelve cíclico, ¿no? Espere que yo llegue al poder y yo voy a utilizar la fuerza para esto. Espere que yo llegue al poder y las fuerzas militares y de policía tratando de cumplir la Constitución y con la amarrada que les pegó el señor Lleras Camargo de no deliberancia eh, y con esos artículos que están claros en la Constitución, pues peor todavía. Pues la politización de la seguridad ha sido compleja en medio de esa polarización. Sobra decir que el ganador de todo esto fue el Partido Comunista. Lo hemos visto con creces, no hay necesidad de repetirlo. En medio de todo ese enredo, con todas esas muertes, con las declaraciones de Mariachi, con eh, las actuaciones que hubo de diferentes actores, terminó ganando el partido. Y eso hizo que las guerrillas comunistas crecieran cuantitativa y cualitativamente en diferentes regiones. Ahora miremos estas otras cuatro. Importantísimo el trabajo político de meterse dentro de las masas y formar partido comunista armado. Y eso fue lo que hicieron ellos. Y es una zona que la tienen controlada desde hace ya 6 décadas, porque hay personas que son comunistas, el abuelo, los hijos, los nietos, y cada vez con más polarización y más mensajes de ese estilo, es casi imposible cambiarle esa mentalidad. Entonces las guerrillas se nutren tanto de una base de apoyo sólida como de guerrilleros. La miopía de los dirigentes pues se refleja en todo lo que hemos visto, pensando más en sus intereses que en el país. La prospección para el desarrollo de esas zonas es cero, mínima. Toda la riqueza que tiene Prado y hasta dio para construir una central hidroeléctrica recogiendo las aguas con el río Prado y todas las corrientes que le llegan. Y no solo Prado, ¿no? Sino Dolores, Alpujarra y los demás municipios de los alrededores. Cunday, que es una zona muy hermosa y muy de mucha prospección, igual que Icononso, cafeteras por excelencia, mandarina, banano, se producen en cantidades, hasta ganadería hay en esa zona. Pero quién le pone el cascabel al gato y quién organiza una producción estratégica si la violencia está metida ahí y la organización comunista de muchas comunidades de por medio. Igualmente, las cordilleras han sido los ejes del despliegue estratégico de la guerra apuntándoles a la capital o a las capitales. Y lo que pasa en el sur y el oriente del Tolima no es la excepción. Lo mismo que se habla de una democracia y se llenan la boca los historiadores sesgados o ignorantes de la realidad, diciendo que Colombia ha vivido una democracia y que es imperfecta, pero que se ha ido mejorando desde 1958 y tienen sus argumentos, ¿no? Respetables, por cierto. Pero la verdad es que ha sido una democracia sin que exista una integralidad de lo político con lo militar, porque volvemos al punto número uno. La polarización nacional, que no la generan los militares, sino los dirigentes políticos, conduce a que haya choques y que generalmente en cada gobierno se politice la seguridad. Entonces, como un círculo vicioso de que hay descomposición porque es que lo que viene está descompuesto y lo que viene está descompuesto descompone y ahí nos quedamos navegando en ese lago de fango. Y lo mismo es que el atraso de la región oriental del país comienza en la cordillera, porque es que cruzando esa cordillera con toda esa riqueza se entra a zonas potencialmente más ricas del Meta, inclusive del oriente del Huila, que están abandonadas y a expensas de grupos de terror y no de proyectos a largo plazo. Pues mi coronel, no sé si usted tenga hoy reflexiones, porque como le correspondían a Vicencio y se le complicó, si usted nos quiere agregar alguna reflexión final. Gracias, mi coronel. Pues viendo el panorama tan complejo de la situación narrada en el día de hoy, donde se combina una cantidad de factores que son muy difíciles de dominar simultáneamente, como por ejemplo, pues los rencores personales y familiares creados por la violencia, la ideología política,
del liberalismo, el comunismo, el conservatismo, y además hasta a veces algunas intervenciones de la Iglesia. También el subdesarrollo y el atraso ideológico y, y económico de la región, al mismo tiempo que muchos sucesos de sangre, de asesinatos que generan rencores personales y al mismo tiempo de la creación de cuadrillas con diferencias entre sí, entre ellas de criterios partidistas, diferentes criterios partidistas. Y así sucesivamente. Muchos factores que cayeron, se reunieron en un mismo instante, en una misma región, que ninguno de ellos podía controlar, ni siquiera el Estado podía dominar al mismo tiempo toda esa conjunción de sentimientos, y cada uno tenía sus justificaciones, que eran atizadas por la intromisión de la violencia marxista, que muchos llegaron a creer de que con ello se superaría ese instante de tanta confusión y de tanta crueldad. De tal manera que es a veces hasta difícil ya en el tiempo moderno y con la calma de un estudio histórico, poder armar todo el libreto de la película de que lo que aconteció en ese mes de enero de 1960. Pero, en conclusión, eso nos da la idea de la falta de gobierno y de dirección política, de liderazgo partidista, de personajes que sean capaces de unificar las mentalidades de los colombianos hacia objetivos de largo plazo y de gran beneficio social. Porque, como usted lo dijo, pues todos esos factores cambian con la volubilidad de los gobernantes que llegan creyendo que con su parecer individual pueda ser puesto en orden esta película o esta novela tan dramática nacional. Entonces, esperemos que nuestros gobernantes, después de 64 años, conozcan y puedan aprender de estos sucesos del pasado, contando la verdadera historia, sin amañamientos y sin subjetividades de tipo individual, como el que, por ejemplo, narró el informe de la verdad, de la supuesta verdad. Entonces, esperemos que sea una lección histórica de mucho valor para todos nosotros y hacia el futuro. Muchas gracias, mi coronel. No, muchas gracias, mi coronel, y estoy de acuerdo con ustedes. Que aquí, en estos episodios que hemos visto esta semana y la anterior, respecto a lo que pasó en el sur del Tolima, está muy claro qué fue lo que realmente originó la multiplicación de las FARC y que, como lo dijimos en el comentario, eh, con la muerte de Mediavida o sin la muerte de Mediavida, finalmente las FARC o el Partido Comunista hubiera seguido con su proyecto. Es más, si no lo hubiera matado el cabo de la policía, el mismo Partido Comunista lo hubiera ordenado matar para poder justificar lanzar la guerra allá en el oriente del Tolima y hacia el Meta y hacia el Huila. Por eso decimos que la memoria histórica sigue estando por escribirse, que nuestro gran esfuerzo siempre será apenas un aporte para seguir aclarando esta realidad tan oscura y tan enredada que tenemos. Pues bien, llegamos al final. Esta noche tendremos una nueva academia interesantísima con el análisis de la Constitución y seguimos tratando de formar pensamiento político estratégico y de tratar de que entendamos nuestros orígenes y nuestros males para buscarle soluciones adecuadas por donde es y no seguir dando pasos y palos de ciego. Feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando. Muchas gracias y feliz día para todos.